The purpose today is learning about the simple present questions. El propósito de hoy es aprender a hacer preguntas en presente simple. Verb to be questions. Preguntas utilizando el verbo to be. Are you? Are they? Are we? Is it? Is she? Is he? Siempre se coloca el verbo to be delante. La estructura para formular una pregunta es la siguiente: the verb to be, subject, rest of the question. El verbo to be previamente conjugado, un sujeto y el resto de la pregunta. Are you a doctor? ¿Eres tú un doctor? Are es el verbo to be, you es el sujeto, a doctor es el resto de la pregunta. Is Marcus at home? ¿Está Marco en casa? Is es el verbo to be, Marcos is the subject, at home es el resto de la pregunta. Is he a dancer? ¿Es él un bailarín? Are we on time? ¿Estamos nosotros a tiempo? Are they in class? ¿Están ellos en clase? Is it important? ¿Es eso importante? Recuerden, si se llevan de esta regla, siempre van a aplicar un buen inglés. El verbo to be, sujeto y el resto de la pregunta. Los demás verbos necesitan de un auxiliar. Tal como su nombre lo indica, un auxiliar es aquel que nos da soporte. En este caso, tenemos el auxiliar do o does, que significa lo mismo. Solo recuerden que cuando estamos trabajando con la tercera persona del singular, se utiliza does, he, she, it. Bien, se coloca do, luego el sujeto, el verbo principal y el resto de la pregunta. Do you, do we, do they, does he, does she, does it. Here we have some examples. Do you live in La Romana? ¿Tú vives en La Romana? Do es el auxiliar, you es el sujeto, live es el verbo básico o principal. In La Romana is the rest of the question, es el resto de la pregunta. Does she play guitar? ¿Ella toca guitarra? Does, recuerden que es el auxiliar, she el sujeto, play el verbo y guitar el resto de la pregunta. Do Mike y Michael dance bachata? ¿Por qué es do? Porque está hablando de dos personas. Si estuviese hablando de una sola, entonces sería dos. Recuerden esto. Do Mike and Michael dance bachata? Mike y Marcos bailan bachata? Does it work? ¿Eso funciona? Do they go to school on Fridays? ¿Ellos van a la escuela los viernes? Does Maria play? ¿María juega? We have the WH questions. The WH questions are used for open questions. Los WH questions son utilizados para preguntas abiertas. Anteriormente estábamos viendo preguntas cerradas que se podían responder yes or not. Pero en este caso, estas WH questions nos sirven para pedir informaciones. Example, who? Ask about person. Who is that woman? Who se utiliza para preguntar acerca de personas. Significa quién. Where. Asking in or at what place are
position. For example, where do you live? ¿Dónde vives? Where are my books? ¿Dónde están mis botas? Se utiliza where para preguntar acerca de un lugar o posición. When, asking about time, occasion and moment. Se utiliza when para hablar de tiempo, ocasión o momento. For example, when can I see you? ¿Cuándo puedo verte? Where did you last see him? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Why? Why is used for asking for reason, explanation. Why se utiliza para preguntar acerca de razones o explicaciones. For example, why were you late? ¿Por qué llegaste tarde? Why was he late? ¿Por qué él llegó tarde? What se utiliza para preguntar acerca de cosas específicas. What is the matter? What's the matter? ¿Cuál es el problema? What time is it? ¿Qué hora es? How. How se utiliza para preguntar acerca de manera y formas. For example, how does it work? ¿Cómo eso funciona? How do you go to school? ¿Cómo va a la escuela? Aquí le está preguntando cómo va a la escuela. On foot, a pie, by bus, en bus. Which is used to talk about choice. Use se utiliza para hablar acerca de elección, de seleccionar algo. Ejemplo, which better exercise, swimming or tennis? ¿Cuál es mejor ejercicio? ¿Nadar o el tenis? Which of the applicants has got the job? ¿Cuáles de los aplicantes han obtenido el empleo? How many? How many se utiliza para hablar acerca de cantidad. Por ejemplo, how many people were there? ¿Cuántas personas habían? How often? Se utiliza para hablar de frecuencias. How often do you go swimming? ¿Con qué frecuencia va a nadar? Recuerden que los WH questions se utilizan para pedir informaciones. Cuando utilizamos las explicaciones anteriores se puede responder yes, I am, or no, I'm not, or yes, I do, not, I don't. But here, when they ask you with the WH question, they are requiring a specific information. Cuando nos preguntan con los WH questions, nos están solicitando informaciones concretas, no un sí o no. Siempre y cuando ustedes vean esto adelante, tienen que responder de forma clara. Example, where do you live? ¿Dónde vives? Si yo te pregunto, where do you live? Tú no me puedes decir, yes I do, no I don't. No, tiene que darme una información concreta. Where do you live? For example, I live in La Romana. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Where is she? ¿Dónde está ella? When do you go to school? ¿Cuándo tú vas a la escuela? Who is your manager? ¿Quién es tu jefe? Why does he study English? Why does he study English? ¿Por qué él estudia inglés? Recuerden, si las preguntas son abiertas,
Primero se pone el WH question, luego el auxiliar do o does, depende de qué persona vaya a hablar, y luego el resto de la pregunta. Where do you live? Where, WH question, do, auxiliary, you, subject, live, a verb, or rest of the question. Don't stop when you're tired. Stop when you're done. No te detengas cuando estés cansado. Detente cuando estés realizado. I wish you the best. Le deseo lo mejor. Learn that you can. Aprendan que ustedes pueden.